Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad les voy a mostrar la tercera parte de esta serie que se llama La historia de la Iglesia. En esta tercera parte seguiré siendo breve respecto a la historia de la Iglesia posterior al reinado del emperador Constantino. En mis anteriores videos, que también de forma breve expliqué los inicios y el transcurrir de la Iglesia en los primeros 3 siglos de la historia contemporánea después de Cristo, les había dicho que la Iglesia empezó en Jerusalén. Posteriormente la Iglesia se expandió, llegó hasta Roma y a otras grandes ciudades como Éfeso, Antioquía, Alejandría, y fue perseguida la Iglesia por parte de emperadores que odiaban el cristianismo como Nerón o Diocleciano. Después habíamos visto que el emperador Constantino decretó el fin de las persecuciones. Bien, habíamos quedado en esa parte. También habíamos quedado en el surgimiento de las doctrinas falsas como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, y también del surgimiento de la figura del papado, que no está en la Biblia. El papado no es bíblico, puesto que Pedro jamás aceptó ese título, jamás fue llamado papa en el Nuevo Testamento. Para continuar, quiero hacerles como un recuento del inicio de la Edad Media, y quiero empezar diciéndoles que después de la persecución de Diocleciano, en el año 306-305, Constantino finalmente dejó de perseguir a los cristianos en el 311. En el 313 ser cristiano ya no era causal para ser condenado a muerte. Hubo libertad. Se condenó el arrianismo, es decir, ya se perseguía a los herejes. Esto es muy importante, ya que en el 324 Constantinopla es la capital del imperio. Deja de ser Roma, la ciudad de Roma, y se convierte la ciudad de Constantinopla en capital del imperio romano. Fallece Constantino y prácticamente podemos decir que el imperio romano se empezó a dividir. Según escuché, uno de los hijos de Constantino practicaba el arrianismo. Ahora, en el 379 o 378, estamos bajo el reino del emperador Teodosio I. Recordemos que Constantino falleció en el 337. Esto es el inicio de lo que se conoce como el Imperio Bizantino. Recordemos que Roma fue atacada por los bárbaros. El Imperio Romano de Occidente cayó, pero el Imperio Romano de Oriente siguió por 1000 años más, 1100 años más, hasta que llegaron los otomanos y tomaron Constantinopla. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué pasaba por fuera del imperio? Llegaron desde Asia unos grupos de atacantes llamados los hunos, también godos o visigodos. Por ejemplo, tenemos el caso de Alarico el Godo, que saqueó Roma en el 410, cuando ya el cristianismo era la religión oficial, es decir, pasamos de la época de la Iglesia apostólica a la época de la Iglesia imperial. El cristianismo es oficial, el papado tiene poder absoluto en el siglo V después de Cristo.
el 429 al 455 se puede decir que Roma cayó. Atila murió en el 453, desaparecieron los hunos, pero en el 490 conocemos de otro grupo llamado los francos, que finalmente se convirtieron al cristianismo, y de ahí descendió Carlomagno. Eso lo veremos más adelante. En el siglo VI surge el Islam, y a partir de aquí, cuando el Islam se expande, conocemos cuando ellos se toman la ciudad de Jerusalén, se inicia lo que son las cruzadas. Bueno, eso a grosso modo del contexto histórico de lo que se estaba viviendo en la Edad Media, en el inicio, en los primeros años de la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el inicio de las cruzadas. ¿Qué pasaba con el papado? Pues el papado iba teniendo cada vez más poder. ¿Qué pasó con el arrianismo? Pues en el 325 después de Cristo se condenó el arrianismo en el concilio de Nicea, siendo el Papa Silvestre el obispo de esa época que estuvo de acuerdo con condenar el arrianismo, cuando se defendió que el verbo era de igual naturaleza que el Padre. Ok, les quiero mostrar una lista de papas oficiales que encontré en la enciclopedia Espasa. En esta enciclopedia ustedes pueden ver más detalladamente la lista de los papas, puesto que no me voy a detener en todos y cada uno de ellos. Solo voy a mencionar que el primero, Dámaso, que fue papa en la época de Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín. Dámaso tuvo poder desde el 366 hasta el 384, y el Papa Gregorio I del 590 al 604. Gregorio I fue el Papa que estableció varias doctrinas, entre ellas la del purgatorio, la de las imágenes, y a partir de ahí se conoce lo que son los cantos gregorianos. Bien, hermanos y hermanas, a modo de complementar les quiero mostrar un video de cómo se corrompió la iglesia en esa época. A continuación les mostraré lo que nos contará el señor Yatensi Bonilla, experto en el tema, sobre el cobro de indulgencias. Empecemos con la historia. Los 4 primeros siglos de la iglesia fueron 4 siglos maravillosos. Los primeros 4 siglos. Sí, señor. Hasta el año 313, que fue donde se decretó el fin de las persecuciones. En el 312 fue el edicto de Milán, donde ya no se persigue a la iglesia, pero en el 313 Constantino vence al coemperador Magencio en una batalla del puente Milvio cerca de Roma, y se declara el cristianismo libre de persecuciones, y después Constantino declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Ahí está el problema. En los primeros 312 años, antes de que Constantino declare que el cristianismo es la religión del imperio, en esos primeros 312 años, el cristianismo vivió una pureza evangélica. ¡Qué hermosura! ¡Qué historia! Donde los emperadores como Nerón inició la persecución en el 62, cuando se incendió Roma, y Nerón le echó la culpa a los cristianos, porque los 14 barrios que existían, 10 barrios romanos se incendiaron, y los únicos barrios que no se incendiaron fueron los barrios de los cristianos y de los judíos. Te dijo Nerón, fueron los cristianos con los judíos.
y se inició la persecución, donde los calumniaron a los cristianos por ser caníbales, porque celebraban la Santa Cena, repitiendo las palabras de Jesús: comed, este es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre, y lo entendieron mal. Y la segunda persecución, Domiciano, que él fue emperador entre los años 81 y 96, y hacia el año 90 inicia la segunda persecución, que por solo hecho de ser cristiano lo mataban. Y siguieron las persecuciones con Trajano en el año 113, con Decio 249-251, con inclusive Marco Aurelio, el filósofo perseguidor. Muchos emperadores, como unos cerca de 10 emperadores, durante 312 años, empezaron a extirpar cualquier intento de cristianismo. Y mire que la vida de estos creyentes en la época de las persecuciones, en los 4 primeros siglos, fue una vida sencilla, de amor, porque ellos disfrutaron la salvación como un don gratuito de parte de Dios a ellos. Disfrutaron el Evangelio, no solamente vivían el Evangelio, sino que lo compartían. Y dice el libro de Hechos que la gente vendía lo que tenían y le entregaban el dinero a los apóstoles para repartir a los pobres. Era un evangelio de solidaridad, de amor, de gratuidad a Dios, porque lo que recibían lo compartían. ¡Qué época maravillosa, Arturo y David, del cristianismo primitivo! Y mire que no podían construir templos lujosos, no podían, porque les quemaban los templos. No podían tener libros de la Biblia porque se los quemaban. Ellos se reunían en casitas para celebrar la liturgia, la Santa Cena, el culto. E inclusive en las catacumbas, en los cementerios de los mártires cristianos, celebraban su culto cristiano. Sinceridad, justicia, amor, gratuidad, generosidad. Eso era la iglesia primitiva. Santidad. Pero ¿qué pasó? Yo creo que el error estuvo cuando Constantino, y no quiero hablar mal de Constantino. Constantino era un hombre bueno. De pronto, por hacer bien, le dio al cristianismo oficialidad. Lo constituyó como la religión oficial del imperio. Y aquí empieza el acabose de una iglesia tan linda en los principios. Y aquí con Constantino es lo que se llama la iglesia imperial. La iglesia imperial, aparte del año 313 con Constantino, al usar la iglesia como la aliada del imperio, empezó a perseguir a los paganos. Y muchos templos paganos sacó a los paganos y se lo dio a los cristianos. O sea que los cristianos empezaron a usar templos lujosos que eran los paganos, ahora se lo regalaron a los cristianos para que los cristianos lo usaran para sus cultos en la iglesia imperial. Pero aquí nació un tema: el purgatorio. El purgatorio no tiene origen bíblico. No tiene origen en el Antiguo Testamento. No es un tema del pensamiento judío, usted lo sabe que no. El purgatorio nace más por la influencia griega, platónica. Platón creía en 2 mundos: el mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, y el mundo material, que era el mundo imperfecto. El mundo corporal era pecaminoso. Entonces, ¿qué era el ser humano? El ser humano era un compuesto de una alma perfecta, de una idea perfecta que se alojaba temporalmente en la cárcel del cuerpo. Y la muerte era regresar, la idea perfecta regresaba al mundo de las ideas. Ahí, entonces, un gran teólogo llamado Agustín de Hipona, que nació en el año 354 y murió en el año 430, Agustín, un tiempo más después unos años más después de Constantino, Agustín cristianizó a Platón, introdujo a Platón a Occidente, y él retoma la antropología platónica. Dicen, las almas ya preexistían, y el alma se transmitía de padre a hijo. Entonces, el alma preexistía, se transmitía, y se encarnaba en un cuerpo pecaminoso. ¿Y qué es la muerte para San Agustín? La muerte para Agustín es que el alma retorna al mundo de las ideas, pero el alma ya no puede retornar pura, porque el alma, cuando estuvo en el cuerpo, se contaminó, se manchó del pecado original.
Entonces, para que el alma vuelva de nuevo a Dios, porque el alma debe tender a Dios, dijo San Agustín, debe primero quemarse en el purgatorio, purgatis, en latín, debe quemarse por un tiempo. Bueno, Agustín lo dijo teológicamente, pero un papa, el primer papa sistemático católico, llamado Gregorio Magno, que significa Gregorio el Grande, fue papa entre los años 590 al 604, dijo Gregorio el Grande, volvamos doctrina del purgatorio. Y él dio los fundamentos para que el purgatorio sea un dogma de fe hasta el día de hoy, donde dice, todo alma que está en el cuerpo y con la muerte va a retornar a Dios, no puede ir a donde Dios en forma impura, porque está contaminada por la carne, debe purificarse por un tiempo. Entonces se decreta el purgatorio. La pregunta es, ¿cuántos años o meses, días va a durar un alma en el purgatorio? Y aquí nació una doctrina que se llamó las indulgencias. Las indulgencias era un medio salvífico. ¿Y cómo se va degenerando la fe? Lo que la salvación fue una oferta, mientras que el Evangelio fue un regalo de Dios, un poder de Dios para nosotros los débiles, para dignificar al ser humano, ahora se empieza a comercializar con las indulgencias. Las indulgencias se convirtió en un medio de salvación. De que apareciera el tema del purgatorio como doctrina, a raíz del Papa Gregorio el Grande, 590-604 después de Cristo, y eso generó el tema de las indulgencias, porque si el alma se va al purgatorio por un tiempo, entonces hay que tratar de, como abogados, buenos abogados, de tratar de convencer a Dios, el juez, para que dure menos ese alma en el purgatorio y se vaya rápido y moviendo billetes, moviendo plata. Algo así como en las cortes, más o menos así convirtieron el cielo, el evangelio como una corte. Dios, el juez justo, mete preso en el purgatorio un ser humano, y los familiares tratan de negociar con Dios cuánto cuesta a través de las autoridades eclesiásticas para mandarlo al cielo. Muy bien, amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Les recomiendo que vean una predicación del pastor Chuy Olivares sobre la historia de la decadencia de la iglesia en Europa. Está en la parte 3, 4 y 5, que él detalla mucho sobre la historia del papado. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo.